25 de julio de 2021, 17º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Tomamos en nuestras manos, como cada domingo, nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura lenta, pausada, con el deseo de comprender de los 3 textos de la misa, y pasamos ahora a los comentarios. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44. El ciclo del profeta Eliseo, que abarca el segundo libro de los Reyes, del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 36, nos muestra a este profeta, discípulo y sucesor de Elías. Este ciclo tiene 2 rasgos relevantes: los milagros que Eliseo realiza, pero también su influencia en los monarcas reinantes, su influencia política. Su muerte va a terminar narrándose en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13, versículos del 14 al 21. La intervención de Eliseo se realiza durante un tiempo de gran hambre en el pueblo, como nos recuerda segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38. Este marco se ofrece como contexto para la visita que Eliseo recibe de un hombre que proviene de Baal Salisá, en el reino del norte. El visitante le trae a Eliseo la ofrenda de sus primicias: 20 panes de cebada y grano tierno en espiga para el profeta o siervo de Dios, como frecuentemente se identificaba a los profetas. Las primicias eran los primeros frutos cosechados que los israelitas presentaban a Dios por mano del sacerdote. Era un gesto mandado ya en el Código de la Alianza, puede verse Éxodo, capítulo 34, versículo 26, y significaban el reconocimiento de parte del israelita de que Dios es el dueño de la tierra y que todo lo que tenemos procede de Él. En nuestra lectura, en cambio, las primicias le son ofrecidas al profeta y no al sacerdote. El profeta no se queda con las primicias como hacen los sacerdotes, sino que ordena repartirlas para dar de comer al pueblo. Este milagro de Eliseo muestra a Dios como aquel que alimenta a su pueblo. A pesar de la desproporción de la que nos habla el texto, 100 personas, pero solamente 20 panes, el profeta invita a confiar en la palabra del Señor que afirma: comerán todos y sobrará. Este gesto recuerda el mandato de Dios que ya en Deuteronomio 14:29 ordenaba a los sacerdotes del templo de Jerusalén cada 3 años repartir todas las ofrendas recibidas en diezmo entre los más necesitados, para subrayar la dimensión de solidaridad que debe haber detrás de todas las ofrendas ofrecidas al templo. Eliseo aparece así como un hombre de Dios, que confía en el Señor, que siempre provee a todos con abundancia. Eliseo no busca su propio provecho, sino el del pueblo que padece hambre. Así da gloria a Dios. Este desprendimiento y confianza es lo que Dios espera de todos los que forman parte de su pueblo. También lo espera de nosotros, aquel que nos provee de todo lo necesario. Este milagro guarda una estrecha relación con la multiplicación de los panes que realizará Jesús y que hoy leeremos en el Evangelio. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. La semana pasada, Pablo nos ha explicado que la muerte y la resurrección de Jesús ha abolido el muro de separación entre judíos y no judíos, haciendo de todos ellos, sin distinción, un nuevo pueblo, nueva familia de Dios, germen de una humanidad nueva. Ahora en nuestra lectura va a recordar a los
Efesios el llamado que han recibido de parte de Dios y los exhortará a deponer sus divisiones y a vivir en unidad. Pablo apela a su condición de prisionero en el Señor, subrayando así su participación en la misma cruz de Jesucristo al sufrir el apóstol cárcel y persecución. Esto le da fuerza y autoridad a su mensaje, como ya había mencionado antes en Efesios 3, versículos 1 y 13. El pasaje de hoy comienza con la expresión «yo les exhorto». La exhortación es una manera de expresarse que no solamente aconseja y advierte de los peligros a los que puede enfrentarse el camino de la fe, sino que también consuela y anima a los destinatarios en medio de sus dificultades y sus retos. La exhortación del apóstol tiene como objetivo que los efesios vivan conforme a la dignidad del llamado que han recibido en el bautismo. Pablo expresa este llamado en 4 virtudes que enumera: humildad y amabilidad, comprensión y mutuo aguante. Estas virtudes, si los efesios las practican, tendrán como resultado la paz verdadera y la unidad del espíritu. Para mostrar que la unidad no es fruto solamente del esfuerzo humano, sino don del Espíritu Santo, Pablo enumera los 5 fundamentos de dicha unidad: una esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo y un solo Padre de todos. La unidad y la paz no son para el apóstol ideales abstractos, se cultivan por medio de la aceptación y de la comprensión mutua. En un mundo dividido por razas, clases sociales, credos distintos, Pablo nos exhorta a la humildad y a la amabilidad, aun con aquellos que instigan división y violencia, porque la paz es un don de Dios y no una simple tarea humana. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Durante 3 domingos haremos una pausa en la lectura continua del Evangelio de Marcos, que es el que nos ocupa en el presente ciclo litúrgico. Aunque Marcos narra 2 multiplicaciones de los panes en su Evangelio, la primera en 6, 30 al 44, y la segunda en 8, del 1 al 10. La liturgia de la Iglesia prefiere presentar hoy la narración tomada del cuarto Evangelio y continuar durante 2 domingos siguientes con la proclamación del discurso del pan de vida, en el que Jesús muestra que la multiplicación de los panes tiene estrecha relación con la Eucaristía. Juan nos ofrece 2 datos para situar el acontecimiento: la cercanía de la fiesta de la Pascua, que no lo olvidemos, tenía como momento central una comida familiar, y la localización geográfica en el mar de Galilea, llamado también lago de Tiberíades. El relato no deja de señalarnos que la gran cantidad de gente que rodeaba a Jesús venía a él porque habían visto las señales milagrosas que Jesús había realizado en otras partes, especialmente la curación de muchos enfermos. Esa misma categoría le dará Juan a la multiplicación de los panes. Es un signo, es una señal. La multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados hace eco del milagro realizado por Eliseo y proclamado hoy en la primera lectura. Pero los rasgos de la acción de Jesús, tomar el pan, dar gracias, distribuirlo a la gente, apuntan en cambio a la celebración de la cena de despedida que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su pasión y por ende a la Eucaristía que las primeras comunidades cristianas celebraban ya cada domingo en el tiempo en el que este Evangelio fue escrito. Después de quedar hartos, la gente termina reconociendo que Jesús es el profeta que había de venir. En esta mención, Juan conecta aquí 2 tradiciones. La primera, que esperaba a un profeta como Moisés, prometido por Dios en Deuteronomio 18:15, pero también la tradición del descendiente del rey David, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Jesús se da cuenta de las intenciones de la multitud de hacerlo rey, porque les había dado pan, y entonces se les escabulle. Si lo han querido hacer rey de los panaderos, es que la gente no ha comprendido el significado hondo de esta señal. Por eso Jesús se encargará de interpretar esta señal en su más hondo significado.
A eso se dedicará en el discurso del pan de vida que estaremos leyendo los próximos 2 domingos. Hasta aquí los comentarios. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura pausada, esta vez en oración, de los 3 pasajes y estamos listos para participar de la Eucaristía.